Hola, hola, hola. ¿Cómo están? No sé si me puedan, si me escuchan. Buenos días, vamos a dar inicio a la premiación del concurso lechero. Queremos invitar a nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Segur, Ricardo Casanova Quintanilla, que nos acompañe en el área de premiación. Y vamos a hacer mención de los ejemplares que participaron. Fueron 8 ejemplares. Doctor Luis Juárez, por favor, si me acompaña hasta aquí, nos estuvo acompañando en el concurso lechero. Fueron 8 ejemplares. En la categoría de vaca primeriza tenemos un ejemplar que es el que está ya al inicio, ejemplar 076 del 9. Ella obtuvo 55.390 kilos, nos da un promedio de casi 18 litros y medio diario. Obtiene el primer lugar y campeona vaca primeriza. Le damos un aplauso, por favor. Vamos a comentar, vamos a hacer una convención de los títulos que tuvieron de los estados y por lo difícil que es mover el ganado, ya una vez que hayamos pasado aquí, le vamos a pasar a nadie las fotos para tomarle ya los premios, las fotos cada uno individuales y entregarle los premios individuales a cada uno, ¿no? Entonces, en la categoría vaca joven tenemos 2 ejemplares, que son los 2 que están ahí, el ejemplar 2733 del 8, de Luis Espino Velasco e hijos, que obtuvo un total de 76.130 gramos en los 3 días, con un promedio diario de 25.377. Ella obtuvo el primer lugar. En el segundo lugar lo obtuvo el ejemplar 102 del 8 de Carlos Esperón, con un total de 46.740 gramos, un promedio diario de 15.570 gramos. Pues ya les habíamos hecho el reconocimiento del segundo que la asociación tuvo a un equipo para evaluar la calidad de la leche y ese equipo se entregó de proyectos y ya empezaron a entregar resultados de calidad de la leche en cuanto a proteína. La vaca que tuvo más alto nivel de proteína fue la vaca que tuvo el 3.75% de proteína. Los pero en el estado final que van a pasar de manera digital y sigue haciendo. Y habíamos mencionado ahorita a las vacas jóvenes. Y luego tenemos la pregunta que les voy mencionando de contigo vacas adultas, les voy mencionando hacia el primero, ¿verdad? El quinto lugar lo obtuvo el ejemplar 909, el 5 de Rancho del Mar, es esta vaca que tenemos acá. Ella tuvo un total de 48.460 gramos, un promedio de 16.160. Y el cuarto lugar lo obtuvo el ejemplar 2433 del 6, que es la que tenemos inmediatamente para ella. Ese ejemplar hizo
un total de 62.580 kilos, y un diario de 20.860 kilos. Y ella fue la que tuvo la puntuación más alta en grasa, con un 6% de grasa, el cual tiene un nivel excelente. El ejemplar 1873, que es al que tenemos acá, 1873, de Luis Velasco Hijos, con un total de 68.860 kilos, promedio diario de 22.950, casi 24 kilos diarios, excelente ejemplar, es la del tercer lugar. El segundo lugar lo obtuvo este ejemplar que tenemos aquí al final con 18, perdón, del número 1849 del 3 de Luis Espín Velasco e hijos, con un total de 69.450 kilos y promedio diario de 23.150. Y la que obtuvo de vacas adultas y así también el título de gran campeona lechera es el ejemplar 2045 del 4 de Luis Espín Velasco e hijos, con un total de 83.050 gramos y un promedio diario de 27.683 kilos. Muchas felicidades, ella obtuvo el primer lugar campeona de las adultas y así también la vaca que más leche produjo en todo el show. Muchas felicidades. Bueno, vamos a explicar ahorita lo que es la umbre. Entonces, ya les había comentado que salen tantito hacia adelante, acá a la vaca 1849.3, a la vaca 2045, las otras las salen tantito hacia adelante y ahorita les digo las dos jóvenes, la 2733 y la 102 del 8. Las otras las sacan unos pasitos hacia adelante. Eso lo puedes va 24 que se la sala, por favor. Sí. Okay. Bueno, vamos a explicar lo que es la ubre. La ubre se premia por categorías, ¿verdad? Y hay un mínimo de puntuación de 40 puntos disponibles. El reglamento nos dice que por lo menos la vaca debe obtener 31 puntos para poder tener acceso a la selección. Entonces, estas son las dos vacas, tanto en la categoría como en la adulta, que obtuvieron 31 más puntos para lo que es el juzgamiento de la vaca. Pues vamos a explicarlas por categorías, ¿no? En este caso, las colocadas así en primero y segundo lugar en lo que es ubre, la ubre posterior, pueden ver cómo Empújala. en ubre posterior, ¿qué analizamos cuando vemos ubre posterior? Analizamos dos cosas al mismo tiempo. Uno, la altura de la ubre posterior y dos, el ancho de la ubre posterior. ¿Por qué buscamos una ubre
posterior muy alta, porque eso nos da mayor cantidad de tejido, pero en un área donde es más limpio para el animal. Las ubres muy largas es otro concepto que se mide por profundidad, las vamos a comentar al ratito. Las ubres muy abajo, mucho tejido mamario muy abajo, se acercan más al área sucia. Y eso nos dice la experiencia. Para empezar, la calificación de la ubre está asociada no a mayor productividad, está asociada a mayor longevidad. Una vaca con una ubre más correcta nos va a dar mayor número de lactancia, no mayor cantidad de leche que la lactancia. Entonces, la vaca siempre va a vivir en ambiente sucio. Cuando más limpio está, como ahorita, como un intermedio, digamos, es lodo. Y un ambiente sucio es estiércol. Pero siempre ella va a estar. Entonces, buscamos que la ubre esté lo más alta posible y por eso buscamos que tenga en la parte posterior que sea muy amplia. Y ahí vemos, al comparar estas dos cifras, como la lugar supera ampliamente a la del segundo lugar en esos dos conceptos, ¿no? La altura de la ubre, hay dos formas de decirlo. Uno es la distancia que hay de los sectores al correjo, y ver qué tanto ocupa, y la que realmente primero que realmente usamos más en el centro, que es la distancia de la parte de la ubre hacia. Entonces vemos que esta tiene una ubre posterior más alta y más amplia que la que tenemos en segundo lugar. El otro concepto que más estamos es la ubre anterior. Y ahí lo que buscamos es que la ubre igual se extienda mucho hacia la parte anterior del cuerpo, que no se corte tanto. En esa cuestión, la que tenemos en segundo lugar supera ligeramente a la que tenemos. Luego hablamos del ligamento sustentorio medio, que es visto desde atrás, el surco que se el surco que se le forma, que nos está marcando el ligamento que tiene. En ese concepto, los dos animales son similares. Y así también se nos habla del ligamento anterior y el ligamento posterior. Y luego vamos a lo que es la profundidad. La profundidad es que tan abajo está la vez. Y siempre lo que buscamos es que por lo menos la U, no los que son, la U esté por arriba del nivel del correjón. La U está creciendo conforme vamos. Entonces, el punto que está primeriza, sí está la U por arriba del correjón, y 3, 4, 5 pasos después, la U empieza a bajar. Porque ahí lo que es. Entonces, en ese concepto, las dos vemos que están con la línea. Luego tenemos lo que es el piso liberado de la ubre. Buscamos entre más homogéneo sea el piso, nos ayuda a mejor la adaptación. Y el ejemplar que en primer lugar tiene una mejor ubre, un mejor piso, mejor nivelado que la muy dura. Luego tenemos los conceptos de los soportes, que es el largo, el ancho y la colocación que tiene. Entonces, tenemos primero y segundo. Bueno, tenemos en las adultas, para la calificación de ubre, tenemos primero y segundo lugar. Voy a procurar no extenderme tanto acá, ya expliqué los conceptos para allá con la otra. Vemos que la que tenemos en primer lugar igual supera en lo que es la amplitud de la ubre, sobre todo a la que tenemos en segundo lugar, no tanto en altura, pero sí en la amplitud. Y otro concepto que lo supera también es lo que es el ligamento anterior de la ubre.
Si ven esta ubre se adhiere con mayor fortaleza a lo que es el abdomen, que la otra ubre, si intento meter la mano ahí, bien, es principalmente. En el piso de la ubre, las dos, digamos, son similares, no están en el ideal. Y lo que es el tamaño de los pezones y colocación y eso, también, digamos, no están en el ideal, no tienen problemas serios, pero tampoco están en el ideal. Pues, al final, ellas son un punto de diferencia que hubo principalmente fue por la actitud que tiene en cada cosa. Entonces, felicitamos a los creadores, les damos un reconocimiento y también nuestro reglamento marca 2045, 2733, 1849, 1873 y 2433. O sea, oro verde juntos. Acá, esta la puedes jalar y las otras las regresan acá. Nuestro reglamento nos marca que si participan 4 vacas o más de un mismo propietario, participan en lo que es acto lechero. En este caso, un solo acto. Si hubiera más de uno, concursan en su producción de leche. ¿A dónde se lo llevan? Y el que ve más leche, les entregan. Pobrecita, ya no puede, solo de verla me duele. Entonces, en este caso, tenemos que Luis Espín Velasco e hijos de Rancho Rodríguez presentaron 5 ejemplares para traer al evento 5 ejemplares. Entonces, con eso participan en lo que es acto lechero. La del centro, empújala. Empújala, empújala. El que sigue. Acuérdense que las vacas lecheras, Otro lo que más nos debe llamar la atención es el año de la leche. Falta una. Otro poquito. Dale vuelta. Ahí está bien, ahí se acomodó bien. Empújale las nalgas. Ya se movió un pasito para atrás. Espera, pasito para atrás. La última. Otro. La pata. Con la vara, muévele la pata. Eso, ahí quedó. Bueno, ahí tenemos los 5 ejemplares que tienen para lo que es el acto lechero. Los 5 ejemplares que participaron y ganaron el acto lechero. Y ahora nos vamos a quedar, 2 de ellas son hijas de la misma vaca. Entonces el reglamento marca que en este caso participan en progenie de vaca. Igual, si hubiera más de una progenie, en lugar de no tener de acuerdo las que tomen la mayor producción de leche, ¿no? Ahorita nos van a dejar solo a las 2 vacas que son hermanas de madre que participaron en progenie de vaca y que son las que obtuvieron el primer lugar.
Y esto pues es un reconocimiento al esfuerzo que hace el productor en traer varios ejemplares. Bueno, esfuerzo y riesgo. Algunas de ellas tuvo problemas metabólicos, ¿verdad? El dispositivo estaba temporizando, entonces, pues es un riesgo también de moverlas, manejarlas, traerlas desde lejos. Ahí. Y pues vale la pena reconocer el esfuerzo de los productores por traer estos ejemplares para demostrar lo que son capaces de producir. Ok, hasta aquí el área de la parte de la explicación de los premios y eso. Queremos invitar a nuestro presidente Ricardo Casanova Quintanilla si nos dice unas palabras antes de pasar a la premiación. Muy buenos días a todos. Antes que nada quiero felicitarlos a todos los participantes por el esfuerzo tan grande que hacen para traer su ganado. Sabemos que este tipo de concursos es un escaparate para la raza a nivel no solo nacional, sino internacional. Y es algo que lleva el nombre de la raza muy alto. Este evento se organizó, quiero agradecer al organizador, técnicos que estuvieron presentes, por todos los técnicos. Y pues sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, sanitarias, pero gracias al esfuerzo de todos hemos logrado estar presentes y hacer una campaña en favor del crecimiento de la casa, que es increíble, no solo a nivel nacional, sino internacional, como ya lo había mencionado. Pues felicitarlos a todos. Muchas gracias por asistir, por acompañarnos, por estar trabajando. Gracias. Muchas gracias. Y ahora sí queremos invitarlos para que pasemos a los ejemplares. En primer lugar, de vacas primerizas, ejemplar 076B9, que la llevamos al área, por favor, allá de fotos, médicos. Mejor ahí, más que nada por el volumen de animales que son. Pero va a ser que ¿Cómo? ¿Por qué no me dijeron nada? no importa, pero mejor acá. El área de fotos es allá. Sí, de hecho, tenemos el sol. Sí. Mejor allá. Perdón, ¿eh? Claro. Lo que no van a entrar va a ser lo verde. Por lo verde no van a entrar. Oye, ustedes no van a caber sus vacas ahí. No van a caber sus vacas allá. Ahorita, permítame. Bueno, hasta aquí llegó nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a proseguir a la fotografía de los premios y nos vemos al rato con la transmisión de las calificaciones de hembras, sardo negro mucho.